Quiero que me acompañe, por favor, hoy a la escritura, al Evangelio de Lucas, capítulo número 5, versículo número 27. Lucas, capítulo número 5 y versículo número 27. Días atrás estudiábamos que Jesús estaba en una casa y cuando estaba en esa casa comienza a romperse el techo y bajan a un hombre paralítico, el cual Jesús finaliza sanándolo a este hombre que estaba paralítico. Luego viene este acontecimiento, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice acá el versículo número 27. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? La que le acabé de mencionar. Después de sanar al hombre paralítico que introducen por el techo de la casa. Dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado ¿a dónde? Al banco de los tributos, y le dijo, sígueme. Entonces Lucas hace un breve relato diciendo, Jesús sale de la casa en donde acaba de sanar a un paralítico, va y encuentra a un hombre llamado Leví, que es un publicano, sentado al banco de los tributos, y le dice, sígueme. ¿Qué es el banco de los tributos? El banco de los tributos es como esa oficina en donde se deben de pagar impuestos. El banco de los tributos era ese stand que bien pudiera ser un local comercial en la época, como también podía ser un puesto improvisado, una mesita, una silla, y allí podían cobrar los impuestos en la época. Los publicanos eran personas que la sociedad no quería ni creía en ellos, porque eran ladrones, eran judíos mismos. Algunos de ellos, la mayoría eran judíos mismos, que el Imperio Romano utilizaba para cobrarle impuesto a los mismos judíos. Y entonces dígame, usted póngase en el papel de los judíos, ¿a quién le gusta que le cobren impuestos? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta que le cobren impuestos. Que usted tenga que pagar obligado algo es como maluco. Y en el Imperio Romano, cuando la cosa era más dura y la situación era más difícil, era de vida o muerte. La persona que no pagara impuestos o simplemente lo mandaban a la cárcel sin ningún derecho humano ni nada, sin necesidad o sin poder más bien apelar, y dos, o hasta le podía llegar hasta la muerte por no estar pagando impuestos o tributos al Imperio Romano. El Imperio Romano cobraba impuestos a los judíos. ¿Por qué? Pues porque ellos eran los que mandaban. ¿Desde cuándo? ¿Sabes de cuándo el pueblo de Israel comenzó a pagar impuestos? Desde que perdieron su beneficio al ser desobedientes con Dios. Históricamente ellos eran los que cobraban impuestos. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan alguna época que después de que Josué conquista la tierra prometida, ellos le comienzan a cobrar impuestos a los moradores de la tierra. Y Dios les había dicho, destruyan a todos los habitantes de la tierra prometida. Y ellos se cansaron de pelear y le comienzan a cobrar un tributo, un impuesto a los filisteos, moabitas, amonitas, etc. Y tiempo más tarde, cuando ya estaba David y demás, Salomón, pues el imperio de la época era el imperio de los judíos. Prácticamente podríamos decirlo de esa manera. Los judíos llegaron a ser un imperio. Pero luego vinieron una cantidad de reyes desobedientes, reyes por los cuales la ira de Dios vino, y vinieron unos imperios y se los llevaron cautivos. Uno de ellos, el más famoso, fueron los babilónicos, el imperio de Babilonia. Llegó, incendió el templo y se llevaron en cautiverio a todas las personas. Desde ahí el pueblo de Dios comienza a tener una autoridad por encima de ellos, que son sus enemigos, los babilonios. Ellos comienzan a decirle al pueblo de Israel, usted puede hacer esto y no puede hacer esto. Perdieron un privilegio enorme. ¿Qué los llevó a eso? La desobediencia. La desobediencia los llevó a que los enemigos gobernaran por encima del pueblo de Dios. Después de los babilonios vienen los persas, medopersas, y ellos también. Ustedes pueden hacer esto y no pueden hacer eso. Eran los que gobernaban. Después de ellos vienen los griegos. Y los griegos de la misma manera le dicen a los judíos, ustedes pueden hacer esto y no pueden hacer esto. Y después Roma conquista a los griegos y ahora el que lleva el mando es Roma.
Y Roma son los que le están diciendo a los judíos, ustedes pueden hacer esto, no pueden hacer esto. Y aparte de eso me tienen que dar impuestos. Note cómo la desobediencia los llevó a que de ahí en adelante siempre hubiese un pueblo que fuera más fuerte y que los gobernara a ellos y que les sacara plata a ellos, que les cobrara tributo, que les cobrara impuesto. Y entonces el pueblo de Israel deseaba y añoraba volver a tener la libertad que en algún tiempo tuvo. Y entonces ellos no querían pagar impuestos. Ellos veían como una carga el tema de pagar impuestos, porque ellos decían, nosotros éramos libres y estos romanos incircuncisos no tienen que venir a gobernarnos. Nosotros éramos libres y queremos volver a pelear en contra de nuestros enemigos y volver a tener la libertad nosotros. Queremos volver a tener el mando nosotros. Y ojalá que sean los romanos los que ahora nos paguen impuestos a nosotros. Ese era el deseo de los judíos. Entonces, teniendo ese panorama en contexto, cómo los mismos judíos veían a otro judío cobrando impuestos como un traidor, vendido, se fue al otro bando, le está trabajando a nuestros enemigos, mientras que nosotros estamos aquí subyugados, mientras que a nosotros nos están quitando nuestra plata, nos roban nuestro dinero, nuestros enemigos, y ustedes se vendieron. ¿Sabe por qué Roma contrataba judíos para ser publicanos? Porque sabía que los mismos judíos se conocían entre ellos, sabía que entre ellos mismos sabían en qué casa vivía cada uno y demás. Roma a veces llegaba, conquistaba una ciudad y punto, para de contar. No conocían a la gente, no conocían a la familia, no conocían al que tenía plata y al que no tenía la plata. Entonces contrataban de los mismos judíos. Usted que los conoce a todos, usted nos va a ayudar a cobrarle la renta, el impuesto a cada uno. Y entonces este Leví, este publicano, está allí cobrando los impuestos. A los publicanos nadie los quería y tiene su banco allí. Habían varias clases de publicanos. Entonces estaban los que de pronto mandaban, tenían un poquito más de poder. Estaban los que iban puerta a puerta, como los de las motos, allá cobrando puerta a puerta. Ya iban la cuota diaria, la cuota del mes, etcétera. Iban allá cobrando, buscando a la gente. Y habían otros que, entonces, los que mandaban pues no eran como tan famosos, ¿verdad? Los que mandaban no eran tan famosos, entonces, porque no eran los que iban puerta a puerta. Pero los que iban puerta a puerta eran más famosos. Tenían que ir allá a golpearle a la privacidad de la persona, a la intimidad allá, a la casa. Buenas, vengo aquí por lo del impuesto. Como que lo odiaban más. Se hacía coger más fastidio, se hacía coger más odio. Y entonces los que eran publicanos, suena un poquito redundante, pero la idea es diferente. Los que eran publicanos públicos, es decir, que lo conocía todo el mundo, los odiaban más. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque Mateo no tenía una posición de cobrar por allá escondidas, sino que su puesto, ¿dónde estaría? Al aire libre. El puesto de Mateo estaba ahí al aire libre, es decir, que todo el mundo lo miraba y todo el mundo lo odiaba. Era un lugar en donde estaba propicio para que todo el mundo lo odiara, todo el mundo lo señalara, todo el mundo hablara mal de él. ¿En dónde tendría Mateo o Leví su puesto de cobrar? Vayámonos por favor a Marcos capítulo número 2 y versículo número 13. Allí en Marcos que nos cuenta el mismo relato, nos habla acerca de lo mismo, pero Marcos nos dice en dónde Mateo tenía su puesto de operación. Dice la escritura, Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar. Está hablando de Jesús. ¿A dónde salió Jesús? Al mar. Y allí en el mar, dice, toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Qué dice el versículo número 14? Dice el versículo 14. Y al pasar, ¿vio a quién? A Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Entonces, ¿a dónde se fue el Señor Jesús? Al mar. ¿En dónde entonces trabajaba Mateo? ¿O en dónde cobraba los impuestos Mateo o Leví? En el mar. En el mar, pues no a los pescados, ¿no? Sino más bien a todos los barcos que llegaban con mercancía, a todos los mercaderes que llegaban ahí en los barcos, en las embarcaciones y demás. Si se bajaban ahí en el puerto, lo primero que veían era la cara de Mateo. Mi impuesto, el impuesto para Roma. ¿Quién lo iba a querer? Si llegaban y lo primero que se bajaban del barco era la bienvenida.
buenas, mucho gusto, soy Mateo, páseme el impuesto. Nadie lo quería. Tenía que pagarle el impuesto a toda persona que cruzara, que llegaban al mar, o sea, que llegaban del mar, perdón, en los barcos, como también el que quería salir de la ciudad y viajar en barco a otro lugar, también le tenía: Mateo, aquí está mi impuesto para poder salir y tomar el barco. Es decir, que todos los mercaderes de la época odiaban rotundamente a Mateo, lo odiaban, y ese era un puesto donde se recogía buena plata, porque están hablando de los comerciantes, de los empresarios de la época, están hablando de los que llegaban con la plata a comprar cosas, a llevárselas a otras ciudades, o los que llegaban con cargamentos de mercancía a vender. Los impuestos eran grandes. O sea que Mateo, ¿será que se hacía poquita plata ahí? Harta plata, harto dinero se hacía Mateo ahí, porque Mateo no era de los que iba allá a la puerta de pronto del de escasos recursos a decirle: buenas, vengo aquí por lo del impuesto. No, Mateo le cobraba el impuesto a los comerciantes, a los empresarios de la época, aquellos que por vía marítima transportaban toda su mercancía. Ese era Mateo, una persona que tenía un puesto muy privilegiado, digamos, en el son de trabajar para Roma, pero todos los demás le decían: traidor, no lo queremos, usted es un ladrón, usted es bueno, sí, o sea, nos volteó, se fue para allá a trabajarle a los romanos, usted está bien, usted está ganando buena plata, pero a nosotros nos están quitando nuestro dinero. Nadie quería a Mateo, nadie quería a Leví, nadie lo quería. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Qué hermoso es, que cuando nadie nos quería, hubo alguien que sí te quería. ¿Quién? Jesús. Cuando nadie más nos quería, cuando nadie más nos valoraba, cuando nadie más nos apreciaba, alguien dijo: quiero que me sigas, y ese es Jesús. Ese es Jesús. Yo no sé cuánto rechazo hayas vivido tú en la vida, yo no sé cuánto desprecio hayas vivido tú en la vida, pero Mateo lo vivió en carne propia. Mateo fue un hombre que vivió el desprecio de toda la nación entera. Toda la nación entera odió a Mateo, toda la nación entera lo odió, lo desechó. Pero Jesús le dijo: yo no te voy a desechar, yo quiero que me sigas, yo quiero que me sigas. Y Mateo, ¿qué dijo? No quiero seguirlo. ¿Qué hizo? Seguirlo. Contraste con el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Tenía muchas riquezas. Jesús, ¿qué le dijo a este joven rico? Ve y vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué hizo este joven rico? No, eso no va conmigo. Yo me quedo con mi dinero, yo me quedo con mis finanzas y yo no te voy a seguir. Es decir, que este Mateo no era tan malo. O sea, sí, entendemos que la Biblia dice que no hay ni uno bueno, entendemos que la Biblia dice que solo Dios es bueno, etcétera, etcétera. Pero este Mateo quería cambiar. Este Mateo quería realmente seguir a Jesús porque dejó todo. Y usted no lo ve con reparo ahí de que, pero es que voy a hacer esto, pero ¿será que me puedo quedar un tiempito más? ¿Será que puedo esperar la pensión? ¿Será que puedo esperar la liquidación, la prima, etcétera? No, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Dejó el puesto ahí tirado. Es seguro que ya tenían otro reemplazo inmediatamente los romanos, porque los romanos no se iban a ver perjudicados por un empleado que renunciara. No, renunció Mateo, pues listo, coloquen a otro recaudador de impuestos y ya. Pero miremos el corazón de Mateo. Mateo quería cambiar, pero la sociedad no lo quería. Pero Mateo quería cambiar. Mateo estaba cansado de que todo el mundo lo mirara como una basura. Mateo estaba cansado de que todo el mundo lo mirara como un pecador. Mateo estaba cansado de que todo el mundo lo mirara como un ladrón. Y es que es así. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que en cierta ocasión estaba enseñando y vinieron a él unos publicanos y le dijeron: maestro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y les dijo: no cobren más de lo que se les es exigido. Porque los publicanos, ¿qué hacían? Cobrar más. Ellos sabían que si tenían que cobrar 1.000.000 de pesos, podían cobrar 1.500.000. Y nadie les podía llevar la contraria. Tenía la gente que pagar 1.500.000. Y el 1.000.000 de pesos se iba para Roma y los 500.000 para el bolsillo de ellos. Había una corrupción terrible en esa época. Había una corrupción total en esa época. En ese gremio de los publicanos, llaman una corrupción total. Y entonces Juan le dice eso a los publicanos: no exijáis más de lo que les es permitido. A los soldados también les dice: ustedes no se dejen sobornar, no hagan extorsión y demás. Pero notemos entonces cómo los publicanos eran ladrones. Mateo estaba cansado de eso.
Mateo estaba cansado de esa vida. ¿Usted no cree que allá afuera hay mucha gente que está cansada de la vida que lleva? ¿Usted no cree que allá afuera hay muchos borrachos que ya están cansados de la vida de estar tomando cada 8 días? ¿Usted no cree que allá afuera hay muchos, qué sé yo, brujos o gente que va a donde los brujos y están cansados de no ver un resultado y quieren algo diferente, quieren buscar de Dios y no han encontrado cómo? Allá afuera hay mucha gente que uno le dice pecador, publicano, desgraciado, etcétera, pero quieren cambiar. Muchos, no todos, porque por eso les coloco el contraste. El joven rico, que él dijo, yo no me quedo con mi riqueza. Y Mateo, que dijo, a mí no me importa la plata, yo quiero un cambio de vida. Yo quiero ir a buscar de Jesucristo. Bueno, de Dios. Todavía no lo conocían a él en su magnitud como hijo de Dios. Pero él sabía que Jesús era un hombre de Dios. Sabía que lo conocían como un profeta. Lo conocían como alguien muy especial. Y Mateo dijo, yo renuncio a todas estas finanzas y voy a ir a buscar de Dios. Dentro de la cultura de los judíos estaban también los fariseos. Los fariseos, recordemos aquel episodio en donde un fariseo se levanta y comienza a orar consigo mismo y dice, te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros, que son borrachos, que son adúlteros, y te doy gracias porque no soy como este, completa el versículo, no soy como este, ¿qué? Publicano. Miren el pensamiento que tenían los judíos de los publicanos, que eran igual que un borracho, que eran igual que un adúltero, que eran pecadores, eran lo asqueroso de toda la sociedad. Mire entonces todo lo que tuvo que haber sufrido Mateo. Mateo estaba cansado. Aquí levante la mano el que le guste que lo estén señalando, criticando y hablando mal de usted. ¿Cierto que ninguno? A nadie nos gusta. Hay personas que dicen, a mí no me importa, a mí me resbala lo que digan de mí. Pero eso afecta, eso duele. Y la persona que a veces responde así, sí le duele. Lo que pasa es que se muestra un poco fuerte y devuelve con la misma moneda. Pero a mí me hablan mal y yo también entonces pago con la misma moneda. Pero en el fondo sí le está afectando. En el fondo sí le afecta porque el rechazo afecta. El desprecio afecta. El que hablen mal de ti afecta. El que te critiquen afecta. El que murmuren de ti afecta. Así nosotros seamos maduros y fuertes y etcétera, eso afecta. Eso afecta. Y si vienen de palabras, esas palabras de seres queridos, va a afectar más. Uy, es que me enteré que mi mamá es la que está hablando mal de mí. Pues va a doler más porque no es que es la mamá. No es que la mamá se enteró que un hijo es el que está hablando por pestes de ella. Va a doler mucho porque es el propio hijo, aquel que tuvo 9 meses en su vientre y después el parto dolió. Y que un hijo después esté hablando mal de la mamá. Dígame, ¿qué mamá aquí le gusta eso? A ninguna, porque son cosas que duelen. Y entonces todo ese tipo de cosas duelen. Y a Mateo le dolía que todo el mundo lo señalara, que todo el mundo hablara mal de él, que todo el mundo lo estigmatizara, que los fariseos se pararan por ahí al lado a decir, gracias Dios que no soy como este Mateo. ¿Usted no cree que a Mateo le hicieron eso los fariseos? ¿Cuántas veces los fariseos no llegarían ahí y le echarían por ahí puyas? Gracias Dios mío porque no soy como ese Mateo. Muchos. Pues la Biblia nos dice que aquí, la Biblia nos dice que un fariseo dijo eso. Tenían por costumbre decirlo. Tenían por costumbre despreciar a los publicanos. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Mateo, también Mateo 21:31. ¿Por qué le digo también Mateo? Porque es que Mateo fue publicano. Y entonces cuando Mateo habla de los publicanos, sabe de lo que está hablando. Porque él fue publicano. Mateo, aunque son palabras de Jesús, pero Mateo las coloca ahí en sus relatos y sabe por qué las coloca en sus relatos. Mateo 21:31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, ahí viene la anotación de Mateo diciendo, esto no lo puedo dejar por fuera del relato. De cierto os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo, que había sido publicano, sabe por qué escribió esto. Porque los fariseos, ¿se acuerdan lo que decían? Lo dijimos hace 2-3 minutos atrás. Gracias a Dios no soy como este publicano. Y Mateo dice, hay muchos publicanos que van delante de ustedes al cielo.
Hay muchas prostitutas que van delante de ustedes al cielo porque ustedes son hipócritas, porque ustedes conocen mucha Biblia, pero hay publicanos como yo que sí queremos cambiar y que hemos escuchado la voz de Dios y que estamos siguiendo a Jesús. Prostitutas que vieron a Jesús y decidieron seguirlo, cambiar su vida, ser transformadas, tener un cambio y seguir a Jesús, ir al arrepentimiento. Y ahí Mateo dice, ustedes se creen los únicos santos, los únicos perfectos, y la verdad es que hay muchos publicanos y muchas prostitutas que van adelante de ustedes. Pero eran los doctores de la ley, eran los fariseos, eran los estudiosos, eran los que sabían la Biblia de memoria. Y Mateo dice, hay publicanos que van adelante. Imaginémonos que lo mismo nos llegase a suceder a nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia? Algunos muchos años. Y que vaya por ahí una prostituta delante de nosotros. Venga, pero yo llevo tantos años. Sí, pero de pronto hay una prostituta que tuvo más disposición hace 3 días y se entregó a Cristo de todo corazón, de toda su alma, con toda la pasión. Y ¡fum! Hizo en 3 días lo que nosotros en 20 años de pronto no hemos hecho. Bueno, es de pronto el caso de algunos. Sé que aquí hay gente de mucha bendición. Sé que hay gente aquí de bastante madurez y demás. Pero la Biblia nos dice que en algunas personas hay publicanos y prostitutas que van adelante de nosotros. Hay publicanos y hay prostitutas que van más adelante. No por su pecado, sino porque miremos la historia de Mateo. Jesús le dijo, sígueme. Y Mateo dijo, no me importa lo que tengo, lo dejo todo por seguir a Jesús. Lo dejo todo por seguir a Jesús. Dice la palabra del Señor en Marcos, Mateo capítulo número 9 y versículo número 9. Ahorita vamos a ir a Marcos. Primero Mateo capítulo número 9 y versículo número 9. Vamos a ver algo muy importante. No se me vaya a desconectar de la enseñanza. Mateo 9:9. Mire lo que dice la escritura. Porque ya leímos Lucas, ¿verdad? Y ya leímos Marcos, de cómo Jesús salió de allí, fue al mar y lo llamó. Pero ahora vamos a leer el relato de Mateo. Mateo hablando de sí mismo. Por eso me gusta más. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Pero él está hablando de él mismo. Lo que pasa es que dice, vio a un hombre llamado Mateo, pero si él hubiese querido escribir, hubiese dicho, me vio a mí, yo soy Mateo, me vio a mí, pero lo escribió así, en tercera persona. Que estaba sentado ¿dónde? Al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. ¿Y qué sigue diciendo? Y se levantó y le siguió. Mateo relata su conversión de esa manera. Vino Jesús, me dijo, sígueme. Bueno, me vio, me dijo, sígueme. Yo me levanté y le seguí. Leamos el mismo relato en Lucas. Lucas capítulo número 5 y versículo número 27. Dice la palabra de Dios. Este llamado es a ser discípulo. Todavía no lo ha llamado a ser apóstol. A ser apóstol está por allá en el capítulo número 10 de Mateo. Este apenas lo está llamando, venga y sígame, como un discípulo más. No es que le haya ofrecido, es que, porque algunos dicen eso, algunos dicen, claro, ¿cómo no lo iba a dejar todo si es que le ofreció ser uno de los 12? No, ahí no lo está llamando a ser uno de los 12, ahí lo llamó fue a ser un discípulo. Más adelante lo llamó a ser uno de los 12, pero entonces Mateo dejó todo, fue para ser un discípulo. No fue ahí de que, es que me va a seleccionar ahí como los 12, lo dejo todo, no. Lo llamó a ser un discípulo y pare de contar. Entonces, ahí mira, esos son detalles muy importantes. Dice Lucas, capítulo número 5 y versículo número 28, dice acá. 27 sí. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Siguiente versículo. Lucas nos agrega, y dejándolo todo, le siguió. Mire que Lucas nos agrega un componente más. ¿Qué hizo Mateo? Lo dejó todo. Si usted compara este versículo de Lucas, el relato de Lucas, con el relato de Marcos, usted puede ver que, el relato de Mateo, usted puede ver que Lucas dice que dejándolo todo, le siguió. Pero Mateo no dice que lo dejó todo. Mateo solamente dice, me dijo sígueme, me levanté y le seguí. Pare de contar. ¿Qué nota usted en eso?
en la respuesta, en ese detallito y dejándolo todo, ¿qué nota hay usted en eso? La humildad de Mateo. Lucas dijo, lo dejó todo y le siguió. Eso lo deja él en un puesto como héroe. Dejó todo. Wow, ese Mateo pudo hacer lo que el joven rico no hizo. Mateo sí, lo que estábamos enseñando ahorita, Mateo sí dejó todo y este joven rico no lo dejó todo. Y Mateo, admiremos a Mateo porque Mateo dejó una buena plata. Recordemos que Mateo, ¿a quién le cobraba los impuestos? A los empresarios. Mateo dejó el puestazo de la vida, dejó la profesión de la vida. Mateo dejó los recursos, la casota que tenía, lo dejó todo. Y el héroe es Mateo. El héroe es Mateo, el protagonismo es Mateo. Pero cuando Mateo tiene que hablar de sí mismo, Mateo no menciona esa parte, Mateo la omite. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad. Humildad. Mateo solamente dice, Jesús me llamó y yo me levanté y le seguí. No tiene que decir, es que yo lo dejé todo, es que yo pagué un precio muy grande por seguir. ¿Sí ha escuchado ese tipo de cristianos? Que dicen, es que la unción me ha costado. Oh, omita la parte de que le ha costado. La unción es de Dios y ya. Es que me tocó ayunar 40 días para tener el don de ciencia. ¿No? Omita la parte de que usted pagó el precio. El don es de Dios, pare de contar. ¿Sí? Como hay gente que a veces quiere, es que yo pagué un precio. No, Mateo dice, no, eso no es importante. Aquí lo importante es el relato de Cristo. Aquí lo importante es lo que Cristo hizo, no lo que yo hice. Ese es Mateo. Mateo que nos enseña humildad. Lucas sí lo menciona porque Lucas no está hablando de él mismo. Lucas está hablando lo que hizo otro y Lucas sí lo cree importante y de hecho sí es importante. Pero me parece más importante la humildad de Mateo. Mateo omite esa parte. Mateo no tiene que sacar pecho y sacar a relucir. Yo pagué un precio para seguir a Cristo. Yo me merezco estar entre los 12 porque dejé todo. No, Mateo solamente dice, Cristo me vio a mí, que era un publicano, estaba sentado en el banco de los tributos y me dijo, sígueme, y yo lo seguí. Ese es Mateo, un hombre humilde. Tenemos que aprender de Mateo. Humildad. Tenemos que aprender. Mateo es un hombre de Dios tremendo. Mateo, ¿a quién dirige su evangelio? ¿A quién dirige el evangelio? ¿A quién dirigió el evangelio de Mateo? ¿A quién? A los mismos judíos. ¿Dónde usted lo conoce? En la genealogía. ¿Usted se ha puesto a analizar la genealogía? La genealogía de Mateo viene desde por allá, desde Abraham. Y entonces es una genealogía completa y demás. Mateo, vayamos por favor a Mateo capítulo 1, por favor. Dice, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces mire que Mateo entonces comienza a hablar desde Abraham. ¿Pero por qué? Y bueno, ahí viene todo el listado de personas que hicieron parte de la genealogía de Jesús. Pero Mateo se enfoca Jesús es el hijo de David, hijo de Abraham. Es el Mesías que estábamos esperando. Porque la predicación de Mateo fue dirigida hacia los judíos. Ahora, si usted y yo buscamos, por ejemplo, esa misma genealogía, ayúdenmela a buscar en los otros evangelios, por favor. Esa misma, en Lucas capítulo número 3, creo que está, dice Lucas capítulo número 3, si es Lucas 3, versículo 23 está, venga a ver, no, a ver, bueno sí. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Elsi y demás. Y si usted va, usted al versículo 38, dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si nota que la genealogía en Lucas se va, no es de Abraham, sino que hasta menciona a Set, Adán, hijo de Dios. Entonces Lucas está hablando de Jesús como hijo de Dios desde ese tiempo, o sea, desde Adán, y venimos desde Adán. Mateo se enfoca solamente en decir Jesús viene de Abraham y de David, porque su mensaje iba dirigido a los judíos. Y Lucas está más enfocado en mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Viene desde el Padre mismo, proviene del Padre. Todos esos son detalles interesantes. ¿Por qué le digo que son detalles interesantes? Mateo, ¿a quién entonces dirige su mensaje?
su evangelio? A los judíos. Un apóstol Pablo, ¿a quién le predicó? A los gentiles. Entonces es interesante ver eso porque de acuerdo al público, así mismo era la enseñanza. Mateo le predica, perdónenme ser tan enfático o tan redundante en eso, a los judíos. Pero ¿quiénes eran los que lo miraban mal? Los judíos. ¿Quiénes eran los que lo rechazaban? Los judíos. ¿Quiénes eran los que le decían, gracias a Dios no soy como este publicano? Los judíos. ¿Y a quién les termina predicando? A ellos. A ellos les termina predicando Mateo. Entonces miremos que a veces esa gente que ha hablado pestes de ti, Dios te va a llevar en algún momento de tu vida a hablarles de Cristo. Esa gente que ha hablado y te ha rechazado y te miró mal y te señaló y te acusó, qué bonito es ir después y decirles, Cristo también, así como me llamó a mí, también te quiere llamar a ti. Así como me salvó a mí, también te quiere salvar a ti. Es un evangelismo. Eso es evangelismo. Ir a donde aquellas personas que nos hicieron daño y predicarles la palabra. Para que vean, claro, tú me rechazaste, pero hubo alguien que no me rechazó y ese es Jesús. Tú me miraste mal, tú me despreciaste, pero hubo alguien que no me miró mal ni me despreció y esa fue la mirada de Jesús. Y Él no me miró con desprecio, sino con amor, con ternura. Me dijo, sígueme. Cuando tú me dijiste, quite para allá, Él me dijo, sígueme. Entonces, ese es el evangelismo. Mateo nos está enseñando el valor del evangelismo. Sigamos, por favor, en Lucas, capítulo número 5 y retomemos ahí el pasaje central de hoy. Versículo número 29. Retomando la lectura, entonces Jesús le dice, sígueme, y pues Mateo se levanta y le sigue. Versículo 29. Y Leví, es decir Mateo, Lucas 5:29, dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Hizo una gran cena, ¿en dónde? En su casa. ¿Será que la casa de un cobrador de impuestos que le cobraba impuestos a los empresarios sería una casa por ahí pobre? No, era tremenda casota. Era una casa bien amplia, era una casota enorme. Y dice que hizo un gran banquete en su casa. La comida, todo lo gastó él, todo. O sea, tenía plata este hombre y gastemos. Vamos a hacer una gran fiesta, un gran banquete. Y había mucha compañía de ¿quiénes? ¿A quiénes invitó? A los otros publicanos. Invitó a los otros publicanos. Este hombre invitó a los otros publicanos. Este hombre invitó a los otros publicanos. Y entonces, eso nos habla y nos reitera una vez más la idea de evangelismo. Yo era publicano y llamo a más publicanos. Yo no sé tú qué eras antes. Alguno puede de pronto decir, yo era, no sé, borracho y ahora comienza a evangelizar borrachos. Yo era mentiroso, pero pues con mucha madurez, ¿no? Porque va y se mete allá y si no ha vencido eso, vuelve y termina allá, que haya metido. Pero es que aquí había un cambio real, o sea, eso fue inmediato. Usted se ha visto aquellos que de pronto dicen, es que yo era homosexual y sale de eso y tremendo. O sea, se vuelven tremendos ganadores de almas. De ese gremio, de ese grupo de personas y comienzan a sacar gente del homosexualismo, comienzan a sacar gente de la prostitución, de todo ese tema de los pecados sexuales. De donde Dios te haya sacado, Dios te va a utilizar. Pero tienes que vencer, porque si Dios no nos ha formado y trabajado esas áreas, uno corre el riesgo de que se mete allá y ya se vuelve a quedar. Dios nos procesa, pero de donde Dios te sacó, allá quiere Dios que nos volvamos a meter, pero ya no para hacer tinieblas, sino luz en medio de las tinieblas. Los sufrimientos que tú hayas tenido es para que después Dios te va a utilizar con esas experiencias de vida, con esos sufrimientos, que a mí me violaron, que a mí me hicieron esto, que a mí me hicieron aquello. Todo eso Dios lo utiliza para que después tú seas un instrumento para ayudar a quienes de pronto tienen experiencias similares y demás. Pues Mateo está en esa situación. Mateo es un publicano en el cual ahora está ayudando a más publicanos. Mateo es un publicano que ahora está diciéndole, así como Jesús me llamó a mí, hay alguien que sí nos quiere. Eso es lo que Mateo está diciendo. Oiga, todos los publicanos de acá tenemos algo en común, que los judíos nos miran feo, que los judíos nos desprecian y los judíos nos rechazan, pero les quiero presentar a alguien que no. Hay alguien que sí nos quiere, hay alguien que sí nos acepta, que no nos va a alcahuetear el pecado, pero hay alguien que sí está interesado en nosotros. ¿Quién es? Cristo. Eso es lo que Mateo está haciendo acá. Y entonces hace el gran banquete y dice Lucas muy prudente, escribe la siguiente cosa, el siguiente texto.
mucha compañía de publicanos y de otros. ¿Qué dice Lucas? Otros que estaban a la mesa con ellos. Lucas dice, ahí no solamente habían muchos publicanos, sino también otros. ¿Qué título le pone Lucas a esa gente? Otros. Quiero que vayamos a Mateo capítulo número 9 y versículo número 10. A ver, Mateo, ¿cómo va a decir que se llaman esos otros? Mateo capítulo número 9 y versículo número 10. Es bueno analizar, eso se llaman los evangelios sinópticos, donde nos relatan la misma historia, pero desde diferente punto de vista. Dice Mateo, porque Mateo era el publicano, ¿verdad? Entonces Mateo sabe de lo que está hablando. Y Mateo entonces nos dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, hasta aquí el relato está igual, ¿verdad? Habían muchos publicanos, Lucas nos dice que habían muchos publicanos. ¿Qué sigue diciendo Mateo? Habían muchos publicanos y ¿quiénes más? ¿Qué título le pone Mateo? Pecadores. ¿Qué título le pone Lucas? Otros. Mateo no tiene como ese filtro para decir son otras personas las que yo invité a la mesa. No, Mateo dice, miren, mi casa estaba llena de pecadores. Mi casa estaba llena de publicanos. Mi casa estaba llena de gente mala. Así de simple. Así de simple, iglesia. Así de simple. Mateo está diciendo, en mi casa traje la gente que no valía nada. A mi casa traje publicanos, que todo el mundo les hacía el feo, pero que Jesús no les estaba haciendo el feo. A mi casa traje pecadores. Eso es lo que Mateo estaba diciendo. Mateo está diciendo, llené mi casa de publicanos igual que yo y de pecadores. Lucas dice otras personas, pero es que esos otros podrían ser escribas, esos otros nos amplía el panorama para pensar, de pronto eran los doctores de la ley, de pronto era gente muy santa, de pronto eran sacerdotes. No, Mateo dice, miren, mi casa se llenó de pecadores, mi casa se llenó de publicanos. Quienes de pronto hoy podrían ver un escenario así, ¿qué dirían? Ve a Jesús que hace allá. Bueno, de hecho eso fue lo que comenzaron a decir luego. Ese que se sienta, y de hecho lo dice la palabra de Dios, ese que se sienta a comer con publicanos y pecadores, ese que es amigo de esa gentuza, esa gente de baja reputación. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de aquella mujer que le estaba lavando los pies a Jesús y habían unas personitas ahí muy religiosas y dicen, ¡ja! Si ese verdaderamente fuera profeta de Dios, sabría quién le está tocando y manoseando los pies, la prostituta. Y Jesús le voltea a mirar y le dice, o sea, yo sé quién es ella, pero, y les da una parábola y le dice, si a alguien le perdonan pecados, y bueno, pone una parábola que se la voy a decir en mis palabras, se la voy a parafrasear. Al que más se le perdonan pecados, es el que más ama. Yo desde que entré a tu casa tú no me has ofrecido agua para lavarme mis pies, pero esta mujer desde que yo llegué no ha dejado de lavarme los pies, porque al que mucho se le perdona, también mucho ama, y entonces lo dejó en vergüenza. Usted de pronto no tiene tantos pecados y por eso no me ama tanto, pero esta que le perdonó más pecados, pues tiene más amor por mí. Evangelismo. Y entonces Mateo dice, pues a mí los judíos no me querían y yo era un funcionario de la DIAN de la época, haciendo el recuento, no de toda la prédica. Mateo era un funcionario de la DIAN, aquel que cobraba los impuestos y se los cobraba a las empresas, a los mercaderes. Nadie lo quería, tenía su puesto allí en el puerto marítimo. Toda mercancía que quería salir o entrar, platica. Nadie lo quería, tenía unas buenas finanzas, todo el mundo lo desechaba. Y él dice, conocí a alguien que sí me quiere, y ese es Jesucristo. Conocí a alguien que sí tiene misericordia de mí, ese es Jesús. Entonces ahora le voy a predicar a todos los publicanos que comparten el mismo rechazo que yo he tenido. Todos aquellos publicanos que en todas las mesas los miraban igual de feo. Cada vez que llegaba un publicano a golpear una casa a cobrar el impuesto, lo miraban igual de feo, con el mismo desprecio, con el mismo rechazo. Y Mateo dice, yo a ellos les quiero compartir lo que yo he vivido. ¿Tú tienes ese sentir de Mateo? De decir, así como Dios me libertó a mí,
ahora quiero que liberte a los que estaban en la misma situación mía. Eso tenemos que tenerlo. Yo no sé qué situación tú tenías antes. Le voy a poner de pronto algún contexto. Aquellos que les gustaba ir a donde los brujos, a que les leyeran las cartas y demás. Dios tuvo misericordia de ti y te sacó de allá. Tú tienes hoy el sentir de decir, le voy a predicar a todos los que van a donde los brujos, porque así como Dios me miró a mí, no con desprecio, sino con amor, también le voy a contar a ellos que Dios también los va a mirar con amor a ellos. Ese es el sentir que hubo en Mateo, y es el sentir que tiene que haber en tu vida y en mi vida. De pronto aquella persona que pueda decir, es que yo era un adúltero y mi familia me miraba mal por ser un adúltero, porque le fui infiel a mi mujer, mis hijos me miraban mal, y pues lógicamente no lo van a aplaudir, pero entonces tendrá esa persona hoy el sentir de decir, ahora le quiero predicar a todos los adúlteros que también los están mirando hoy feo, para que sepan que hay alguien que no los mira feo, y ese es Jesús. Alguien que les quiere decir, ven y sígueme, y quiere presentarles a ese Jesús. Eso es lo que hace Mateo, un gran banquete en su casa, y llama a los publicanos y los pecadores. Se sientan a la mesa. Dice la palabra de Dios en Lucas, Lucas capítulo número 5 y versículo número 30. Otro detalle, ¿sabe qué simbolizaba una comida en la cultura judía? Hermandad, familiaridad. Una comida significaba aceptación. Por eso es que decían, ese Jesús que se sienta a comer con publicanos y ladrones y pecadores, los está aceptando a ellos. Por eso es que judíos y entre samaritanos no se hablaban entre sí. Y por eso es que la Biblia de pronto en algunos textos dice, con el tal ni aun comáis. Porque es que la comida simboliza aceptación. Cuando tú te sientas a comer con alguien, acá en Colombia de pronto no, pero en el contexto judío, en la cultura judía, cuando tú te sientas a comer con alguien, le estás aceptando en tu vida. Es una familiaridad, es alguien que le estás permitiendo entrar en el vínculo afectivo allí, personal. Dice Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos, que eran muy santos, que conocían mucha Biblia, comenzaron ¿a qué? A murmurar contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Entonces comenzaron, ¿ustedes qué hacen allá metidos? ¿Qué están haciendo por allá? Y entonces ahí vienen muchos que de pronto podrían hoy criticar el evangelismo, criticar de pronto formas de evangelismo. Claro, nosotros no nos podemos mundanalizar, y eso de hecho lo veíamos días atrás en donde decíamos, la pureza del evangelio es su mensaje, es la sana doctrina. Nosotros no podemos llevar un evangelio diferente, sino que la pureza del evangelio es la sana doctrina. Tenemos que predicar la palabra tal cual como lo es, y no podemos aquí carnalizar el evangelismo. Pero Jesús está utilizando ahí un método de evangelismo que los fariseos nunca hubieran utilizado. Un fariseo, para enseñar la ley, jamás se hubiese sentado a la mesa con un publicano, jamás se hubiese sentado a la mesa con un ladrón, con una prostituta a enseñarles. Pero Jesús utiliza métodos de evangelismo diferentes, sin mundanalizarse. Quiero que le prestemos atención a lo siguiente. Los publicanos no eran amigos de Jesús. Jesús era el amigo para ellos. Porque ahí la Biblia nos es enfática cuando dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Usted no tiene que tener amigos pecadores, pero usted sí puede ser un amigo para ellos. Porque un amigo pecador no te va a aportar nada a ti. Entonces no es un amigo, no te va a aportar. Porque entonces hay muchos, entonces cogen la Biblia para decir, si ve que entonces sí puedo tener un amigo pecador, si ve que entonces sí puedo salir con los borrachos, si ve que entonces sí puedo tener una novia por allá que no conoce de Dios. Y no. Tú eres un amigo para ellos, pero ellos no te van a aportar nada a ti, entonces ellos no son amigos tuyos. Ellos lo que te van a querer a ti es que hundir. Seamos sinceros, aquí por más que queramos tapar el sol con un dedo no se puede. O sea, realmente un amigo que no es cristiano no te va a invitar a orar, no te va a invitar a leer la palabra, no te va a dar un buen consejo, no te va a llevar a Dios. Lo que te hace es alejarte de Dios. Un amigo que no es cristiano es un tropiezo. Eso es la realidad. Aquí no podemos. Una novia que no es cristiana, ¿será que le va a decir a un muchacho cristiano, ay, cómo oras de bonito? No, lo que le va a querer es llevar a la cama. Esa es la realidad. Un muchacho que no es cristiano, ¿será que le va a decir a la muchacha,
qué bonito sabes la palabra, qué bonito alabas, qué bonito cantas. No, la va a querer llevar a la cama. Es la realidad. Entonces aquí vemos que estos fariseos comienzan a decir: ¿ustedes qué hacen allá mezclados con esos publicanos y pecadores? Y Jesús les responde, versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos, pues ellos no necesitan de médico. Ellos no necesitan de médico, son los enfermos los que necesitan de un médico. Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús tenía un foco en el evangelismo, los pecadores. A veces eso se le olvida a la iglesia, porque la iglesia se convierte en fariseos. Nos convertimos a veces en fariseos. ¿En qué sentido? Suena ofensivo y todo lo que queramos, pero nos convertimos en fariseos en el sentido que solamente queremos estar rodeados de gente que cante, que gente que alabe, que gente que ore. Y esos eran los fariseos. Gente que solamente quería tener un ámbito espiritual, de adoración, de oración, de enseñanza bíblica. Y qué bendición ese ambiente. Pero Jesús dice: venga, yo he sido enviado a los enfermos, yo he sido enviado a los pecadores. ¿De qué solamente sirve aquí rodearnos nosotros? Sí, esta iglesia que tiene más o menos que 100 personas, qué sé yo, más o menos un promedio, y los 100 acá, no nos hablemos con nadie, no nos saludemos con nadie. No, hay que ir allá también, hay que ir allá. Claro, hay comunión los unos con los otros, las oraciones, partimiento del pan, estudiamos la palabra juntos, adoramos juntos, nos animamos, nos levantamos, nos exhortamos y demás. Claro, tenemos una familia en Cristo acá, pero usted y yo somos llamados a ir a donde los pecadores, a presentarles a Cristo, iglesia. Quiero leer el mismo relato en Mateo. Si usted lo nota durante toda la prédica de Ido, Lucas, Mateo, y bueno, de hecho un poquito Marcos, porque en ese contraste sacamos muchas enseñanzas. Mateo nos dice exactamente lo mismo. Mateo 9:12 nos dice exactamente lo mismo. No hay gran diferencia allí, excepto una gran diferencia que es muy grande. Dice: al oír esto, Mateo 9:12, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lo mismo que nos dice Lucas, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Pero el versículo 13 no es lo mismo. Versículo 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Sigue diciendo: porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, no he venido a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento. También está en Lucas. ¿Qué es entonces lo que Mateo agrega? Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esa frasecita no la dice Lucas, pero Mateo sí la dice. ¿Eso dónde está? Por allá en el profeta Oseas. Libro de Oseas, por allá está. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque Mateo, ¿quién era Mateo? El publicano. Entonces Mateo, que lo vivió en sangre propia, Mateo, que fue el publicano que todo el mundo miró mal, Mateo, que fue el publicano que todo el mundo lo señalaba, Mateo, que fue el publicano al que todos decían: gracias Dios que no soy como ese publicano. Mateo, que fue el que vivió en sangre propia toda esa tortura. Mateo dice: ay, hipócritas, yo quiero que vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No es que Mateo esté inventándole o colocando palabras en la boca de Jesús que Jesús no dijo. No, lo que pasa es que Mateo dice: esto que Jesús dijo, yo no lo dejo por fuera del relato, no lo puedo dejar por fuera, porque yo viví lo que es que nadie tenga misericordia de uno. Yo experimenté en mi vida lo que es que nadie tenga misericordia de ti. Yo experimenté en mi propia vida que todos me miraran feo, que todos me señalaran, que todos me mandaran al infierno, que todos me condenaran. Yo lo viví. Yo viví lo que es que la gente me señale y me diga que ya estoy condenado en vida. Yo viví eso y no han aprendido qué es tener misericordia. Y entonces Mateo dice: vayan y aprendan lo que significa realmente misericordia quiero y no sacrificio. Un punto, y con eso, esa es la conclusión del mensaje. De hecho, Mateo concluye ahí ese relato diciendo: vayan y aprendan eso. Quiero que me acompañe por favor hoy a la escritura, al evangelio de Lucas, capítulo número 5, versículo número 27. Lucas, capítulo número 5 y versículo número 27. Días atrás estudiábamos
que Jesús estaba en una casa y cuando estaba en esa casa comienza a romperse el techo y bajan a un hombre paralítico, el cual Jesús finaliza sanándolo a este hombre que estaba paralítico. Luego viene este acontecimiento, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice acá el versículo número 27. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? La que le acabé de mencionar. Después de sanar al hombre paralítico que introducen por el techo de la casa. Dice, después de estas cosas, salió y vio a un